Muy bien, Julián, perfecto. Muy buenos días. Soy el doctor Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en esta oportunidad ya nos encontramos en la tercera fecha de la Jornada Internacional de Estudios Japoneses. Realmente contentos con todas las actividades que hemos venido desarrollando desde el día martes. Y en esta oportunidad, que tenemos una larga jornada, estamos también muy contentos porque tenemos una colaboración tanto presencial como virtual de especialistas que van a ofrecer diversas conferencias que particularmente en este año se han concentrado en lo que corresponde a la cultura pop japonesa. Y en esta oportunidad iniciamos el día de hoy con una conferencia que va a ser ofrecida por la investigadora Alessandra Gamarra, que lleva por título Entre realidad y fantasía, una mirada a la obra de Satoshi Kon. Previamente me permito dar información sobre su labor, su trayectoria. Ella es licenciada en Comunicación Audiovisual por nuestra casa de estudios, forma parte del Círculo de Estudios Japoneses Tenjin, de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga, así como de Alada, Perú. Es predocente aquí en la PUC, así como guionista y editora de video independiente. Asimismo, el proyecto de piloto de serie Chicha Sentai, en el cual coescribió el guión, ganó el concurso nacional de DAFO y el largometraje documental Señals, en el que participó como coeditora, se ha presentado en diversos festivales internacionales, como el de Noida en la India, donde obtuvo una mención especial. También es investigadora de anime y manga y ha participado en diversos conversatorios y congresos como el Seminario Permanente Japón y los Imaginarios Transculturales, organizado por el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. También actividades en el Congreso Internacional Alada, la Feria Internacional del Libro de Lima. Es autora de la tesis El Camino del Dolor, el discurso sobre el ciclo bélico de violencia representado en el anime shonen Naruto Shippuden a partir del relato del Nagato Pain. Y recuerdo finalmente que Alessandra Gamarra participó en nuestro primer streaming en el Centro de Estudios Orientales, que fue una actividad maravillosa, extraordinaria, y que queda en nuestro recuerdo. Muchísimas gracias, Alessandra Gamarra. Te cedo la palabra. Gracias Ricardo. Bueno, hola a todos. Como ya les mencionaron, mi nombre es Alessandra Gamarra y bueno, antes que nada quiero agradecer al Centro de Estudios Orientales por seguir organizando estas actividades y por supuesto por invitarme. Es un gusto estar aquí. Y bueno, a ver, el día de hoy voy a compartir pantalla para que vayan viendo la presentación. El día de hoy, como les han mencionado, voy a presentar la ponencia Entre realidad y fantasía, una mirada a la obra de Satoshi Kon. Vamos a hacer un recorrido desde sus inicios en el manga, sus primeros cargos en animación, y luego ya nos vamos a centrar en los largometrajes y series de televisión en las que ejerció como director. Entonces, vamos un poco a empezar, como dicen, por el principio. A ver, Satoshi Kon nació el 12 de octubre de 1963 en Hokkaido, Japón, y este año es bien particular porque también ese es el año en el que se estrena la adaptación al anime de Tetsuwan Atom, Astro Boy de Osamu Tezuka, que es uno de los puntos de quiebre para el desarrollo de la industria del anime. Hablo concretamente del anime de consumo masivo. Precisamente cuando Satoshi Kon era joven, él vio Astro Boy, vio Gundam, vio Space Battleship Yamato y quedó muy atraído por este tipo de narrativas. Sin embargo, ya con el paso del tiempo va a sentir que el anime y el manga, digamos, de consumo más masivo, se centra en ciertas temáticas de manera repetitiva y va a estar más atraído a, digamos, el contenido de manga para adultos, ¿no? En cuanto a los estudios, bueno, él siguió la carrera de artes visuales en la Universidad de Musashino entre el 82 y el 87. Esta universidad es bien importante en cuanto a artes en Japón y tiene bastantes mangakas como egresados. Él mismo, cuando todavía era estudiante, debutó en la Young Magazine de Kodansha en 1985. Esta es una revista cuyo público es seinen, estamos hablando de varones adultos, entonces tiene bastante sentido con sus intereses. Y bueno, él
tuvo bastantes obras interesantes en su primer periodo, por ejemplo, Toriko, y eso le marcó logros interesantes como el segundo lugar en la 10ª edición de los premios anuales Tetsuya Chiba de Kodansha, ¿no? Podemos decir a grandes rasgos que los 80s es un periodo de maduración en el que él va definiendo su interés por el manga y empieza a presentar sus primeras obras que ya van ganando cierto reconocimiento. Algunas de estas obras se encuentran en esta compilación llamada Dream Fossil, por si a alguien le interesa revisar sus primeros trabajos. Ahora, otros títulos de manga importantes que él presentó en los años siguientes encontramos, por ejemplo, Kaikisen, de 1990, La historia del arte están a cargo de él, de Satoshi Kon. Fue su primera serie de periodicidad semanal también en la Young Magazine, duró 3 meses, y si bien él no quedó muy contento con el resultado final de la obra en cuanto a calidad por la celeridad de la publicación, a pesar de eso es interesante revisarla porque luego una reflexión que él empieza a plantear aquí, luego la recupera de cierta manera en Millennium Actress, ¿no? Que es cómo la sociedad cambia a partir de la modernidad. Porque Kaikisen cuenta la historia de un pueblo pesquero que tiene valores tradicionales, incluso tiene una serie de tratos con criaturas marinas sobrenaturales, que siente el choque cuando la modernidad va llegando al pueblo. Entonces es interesante revisar esta obra, que también algunos encuentran ecos a trabajos como el de Katsuhiro Otomo, ¿no? Precisamente en el 91, él publica War Apartment Horror, que es nuevamente el que da a cargo de la historia y el arte. Es una adaptación de la película live action del mismo nombre, que es dirigida por Katsuhiro Otomo, autor y director de Akira, ¿no? El guión original es de Otomo, junto con Keiko Nobumoto, y él le encarga a Satoshi Kon hacer la adaptación al manga, ¿no? No voy a referirme mucho sobre este título porque lo vamos a retomar más adelante, pero ya vamos... es bastante sorprendente alguien decir que ha hecho una colaboración con Katsuhiro Otomo, ¿no? Es algo como que normalmente se ve, ¿no? Ahora, otro título interesante es Serafín, del año 1994. En este caso, otra colaboración súper interesante con Mamoru Oshii, director de Ghost in the Shell, de Patalbor 2. Mamoru Oshii queda a cargo de la historia, mientras que Satoshi Kon se centra en lo que es el arte. Ahora, esta historia, digamos, no terminó de la manera que se había planteado inicialmente por diferencias creativas entre Oshii y Satoshi Kon, ¿no? Cada uno de ellos termina, digamos, este proyecto, lo cierran de manera abrupta y quedan con bastantes sinsabores, ¿no? Por un lado, Satoshi Kon con la derrota de no haber podido llevarlo a su término, y Mamoru Oshii convencido, esto lo dice en un documental sobre la vida de Satoshi Kon el ilusionista del 2021, explica que ahí se dio cuenta, ¿no? Que Satoshi Kon necesitaba estar al mando de los proyectos en los que participaba, ¿no? Para poder desarrollar sus historias, ¿no? Y bueno, luego tenemos Opus del año 1995, nuevamente historia y arte a cargo de Satoshi Kon. En este caso, también es interesante revisar Opus, porque si bien también se quedó inconclusa, porque ya luego Satoshi Kon se dedicó a la animación y luego ya falleció, es interesante porque aquí empieza a hablar sobre esta idea del límite entre el sueño y la realidad, porque Opus cuenta la historia de este mangaka que decide matar al protagonista de su historia, y un día que se queda trabajando hasta tarde, se encuentra cara a cara con este protagonista, y finalmente queda atrapado en ese mundo de ficción que había creado, y tiene que tratar, ¿no?, de lidiar con esta nueva realidad. Es bien interesante en ese sentido ver que ya desde este momento tiene un interés por estos temas. Y otro punto importante, bueno, es que luego se encontraron bocetos de este mismo proyecto y si bien la obra no está terminada, se incluyeron en la publicación final. Ahora, como vemos, el paso de Satoshi Kon por el manga en realidad es un poco accidentado, ¿no? Por el tema de la extensión de los proyectos, también en el caso de Mamoru Oshii con las colaboraciones, pero básicamente porque él ya se estaba interesando también bastante más por el tema de la animación, ¿no? Y en los 90s es un periodo donde finalmente consigue hacer ese salto. A ver, y ese salto tiene mucho que ver con Katsuhiro Otomo, que mencionaba hace un momento. Como les había dicho,
Satoshi Kon empieza a sentir que las tramas del anime y el manga de consumo masivo son como bastante restrictivas y se encuentra con obras de Katsuhiro Otomo como Akira, por ejemplo, que empiezan a abrirle los ojos sobre otro tipo de narrativas que se pueden contar, ¿no? Por ejemplo, específicamente, Laura Montero menciona el caso de Domo, que es esta obra de Katsuhiro Otomo, que se publica durante los 80s, y que, bueno, cuenta la historia de una serie de asesinatos que se cometen contra niños en un complejo de edificios. También hay personajes con poderes psíquicos, como en Akira, pero en este caso también tenemos personajes con una profundidad psicológica que luego no solamente van a llevar al interés de Satoshi Kon como fan a seguir consumiendo trabajos de Katsuhiro Otomo, sino dar el salto a ser mangaka, ¿no? Luego, bueno, él también publica Otomo en la Young Magazine y ahí hay un vínculo y luego lo convoca Otomo a Satoshi Kon para ser su asistente, ¿no? Y eso es un punto muy importante para su carrera porque se le van abriendo también las puertas a la animación. Uno de sus primeros trabajos como animador es en Rojin Z. Bueno, se dedica como key animator y diseñador de decorados. Es una obra que firma el guión Katsuhiro Otomo. Y lo interesante de Rojin Z, bueno, es una obra que habla sobre esta máquina que se crea para poder asistir a las personas de la tercera edad, ¿no? Y un poco todo lo que eso desencadena, pero ya, digamos, él va empezando a tener un espacio, ¿no? En este otro ámbito que también le interesaba. Es del año 91 y ese mismo año también se estrena War Apartment Horror. Me refiero a la película live action. Hace un rato les mencioné la adaptación al manga. Ese es el live action dirigido por Katsuhiro Otomo. Pero lo interesante es que War Apartment Horror como idea nace a partir de una conversación entre Satoshi Kon y Katsuhiro Otomo cuando están, digamos, conversando en medio del deadline de Akira, que tenían que hacer una presentación. Entonces están en eso y surge la idea de hacer esta historia sobre un yakuza que tiene que enfrentarse, digamos, a las barreras del idioma y a unos espíritus malignos para tratar de desalojar a estos extranjeros que están en un apartamento en Tokio, ¿no? De eso va la historia. Aquí otro tema interesante es que si pensamos en Rojin Z hay un interés por la ciencia ficción, aquí también hay un interés por el horror, o en todo caso una conexión con proyectos vinculados a estos temas, a estos géneros. Y eso también nos va planteando un primer paso hacia lo que vamos a ver más adelante en su obra, ¿no? Aquí, en el caso de War Apartment Horror, él plantea la parte de la idea, luego después adapta. Entonces también vemos que está no solamente participando en la animación, sino en la creación de las historias, ¿no? Que eso también es algo muy interesante y que retoma también luego en otro proyecto de Katsuhiro Otomo, me refiero a Memories, ¿no? Del 95, específicamente el primer segmento que es Magnetic Rose. Satoshi Kon firma el guión y también participa en cuanto al diseño. Entonces, bueno, Magnetic Rose cuenta la historia de estos par de ingenieros, ¿no? Que encuentran esta estación espacial abandonada, esta mansión, y se encuentran con esta historia de una ex cantante de ópera, ¿no? Y en ese punto vuelve a emerger otro de los temas que ya había mencionado, que es el tema de del límite entre la alucinación y la realidad, ¿no? En este caso, nuevamente se retoma eso, y si bien estamos, ojo que Magnetic Rose Memories en general está basado en también un trabajo previo de Katsuhiro Otomo. A pesar de eso, Laura Montero señala que la profundidad que consigue Magnetic Rose como tal es algo que le imprime el guión de Satoshi Kon. Entonces, nuevamente tenemos una importancia que se le da al desarrollo psicológico de los personajes. Y bueno, otros trabajos en animación que realizó en ese tiempo está por Hashire Melos en el 92, Patal Bortu. Aquí es donde inicia realmente la colaboración con Mamoru Oshii en el 93 y luego hacen Serafín. Y también en el 93 dirige el episodio 5 de Loba, de JoJo's Bizarre Adventure, que es, claro, ya de por sí es impresionante tener como a Satoshi Kon y JoJo's en la misma dimensión. Pero ahora imagínense que es el proyecto que le abre la puerta a Satoshi Kon para conectar con Madhouse y dirigir su primera película. O sea, ya eso es otro nivel, ¿no? Y eso es precisamente lo que ocurre, ¿no? Ya ahora él pasa a estar al mando, ¿no?, del proyecto, y eso implica que va a poder desarrollar su propio estilo.
A ver, y bueno, ¿dónde empieza este camino, no? Empieza con Perfect Blue, que es la película que van a ver más tarde, así que si se animan y se quedan a verla, van a poder coincidir o no con el análisis o de repente también dar sus propias lecturas. Esta película, dirigida por Satoshi Kon, película del 97, estudio Madhouse, es su primera colaboración con Masao Maruyama. Masao Maruyama es quien convoca a Satoshi Kon para unirse a este proyecto, que es una adaptación libre de la obra de Yoshikazu Takeuchi. Digamos que se cambiaron varias cosas de la obra original, pero se mantuvieron 3 elementos, que es el elemento de la idol, el género del horror y el elemento de los fans, ¿no? Inicialmente iba a ser un OVA, y casi hacia el final ya se decidió que iba a ser un largometraje que se presentó en cine, se presentó en festivales, y por eso mismo le valió un gran reconocimiento internacional a Satoshi Kon. Entre las influencias de otros directores que se pueden ver en Perfect Blue están Laura Montero, ¿no? Cita a Fred Hitchcock, a Brian De Palma, John Carpenter, y algo interesante es que algo que va a decir constantemente Satoshi Kon en las entrevistas es que él siente que tiene una fuerte influencia de directores occidentales de live action. Entonces eso es algo sobre lo que va a volver constantemente. Más allá de que también menciona, por ejemplo, a Kurosawa como otra de sus influencias, eso es algo que él va a repetir constantemente. Y también él consigue influir a directores en Occidente, por ejemplo, Darren Aronofsky, y bueno, el tema de Christopher Nolan también, ¿no? Se encuentran ahí ecos en el origen, ¿no? Esta película, además de ser el debut, es una de las con las que más se le identifica a él como director, ¿no? A ver, ¿cuáles son los temas que trata Perfect Blue? A ver, voy a tratar de no ir en spoilers, sino hablar de grandes temas para los que no han visto la película. Espero no arruinarle la experiencia a nadie. A ver, a grandes rasgos, uno de los temas principales es esta porosidad que existe, estos límites difusos entre la realidad, la alucinación, la ficción y el sueño, ¿no? Este es un tema, como habíamos visto, que ya le interesaba a Satoshi Kon, pero esta vez lo aterriza concretamente en la figura de la idol, ¿no? Que son estas, bueno, en el caso también de la protagonista, son estas chicas jóvenes celebridades que son artistas en un sentido amplio de la palabra, es decir, son modelos, son actrices, son cantantes, tienen mucha presencia en los medios, tienen agencias que están tras de ellas, que las entrenan, que las que procuran, ¿no?, ver por dónde va a desarrollarse sus carreras, que crean fomentan una base de fans. Y bueno, eso es básicamente lo que vemos a grandes rasgos, al menos al inicio en Perfect Blue, ¿no? Perfect Blue cuenta la historia de Mima, ¿no? Kirigoe, que es esta chica que pertenece a un grupo, es una idol, pertenece a un grupo, pero digamos, entre presión y sugerencia de su manager, decide cambiar a la actuación, ¿no? Decide volverse actriz. Y la película trata todas las consecuencias que eso trae para ella como persona y en su relación con sus fans, ¿no? Uno de los temas que trata la película es precisamente, o sea, esa idea de la idol como una persona que está performando constantemente y cómo esa persona pública se diferencia de la persona real, ¿no? Al principio ya vemos esos contrastes, ¿no? De este mundo lleno de alegría, lleno de música, del vítores de los fans, ¿no? Y la otra que es, digamos, más, digamos, realista, también puede ser más problemática, ¿no?, más solitaria, y de eso va un poco también la historia de ella, ¿no? También hay una crítica interesante a la cultura de fans, que es, o sea, esta idea bastante tóxica, ¿no?, de los fans como que ven a la idol como su propiedad, que tratan de controlarla, que la juzgan duramente y la están observando todo el tiempo para que no salga de la persona pública y no haga nada que pueda quebrar esa, digamos, personalidad con la que se ha conectado con ellos, ¿no? Eso naturalmente lleva también a una crisis de identidad para la propia protagonista y una suerte de despersonalización por lo que se va a ir enfrentando, ¿no? Este es, digamos, aquí arranca, digamos, esta idea de Satoshi Kon de las protagonistas mujeres, ¿no? Y en una entrevista, bueno, le preguntan, ¿no?, ¿por qué? Bueno, básicamente lo que dice Satoshi Kon es que él conoce demasiado la naturaleza masculina y por eso todo lo ve mal en el caso de los personajes masculinos, todo lo ve mal.
Sin embargo, como no conoce, dice, de la misma manera la esencia femenina, le es más sencillo trasladar sus propios conflictos y obsesiones a ellas y verlas en más allá de una dimensión, ¿no? Y esa es la razón por la que elige las protagonistas mujeres, ¿no? Sin embargo, eso, más allá de que sea una decisión por comodidad, digamos, narrativa, él igual termina, digamos, tratando en sus historias y girando en torno a discursos, por ejemplo, en relación con los roles de género, con la violencia de género, y eso trata también mucho en la película, ¿no? Esta idea de que, en el caso concreto de ella, existen para las idols, para el deleite del público masculino. Hay mucha presencia, ¿no?, del público masculino como los fans de ella, ¿no? Y es algo interesante también ver cómo el uso de la violencia y la desnudez en la película está allí para perturbarte y precisamente hacerte pensar sobre lo que está mal en esa situación, ¿no? Es uno de los puntos también que trata la película. Y bueno, en cuanto a forma, probablemente aquí es donde también, yo creo que esta junto con Paprika presentan este uso bien marcado, ¿no?, de la forma para contar la historia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ya de por sí la animación presenta una infinidad de posibilidades en cuanto a la representación en general, y digamos esta idea de reinventar la realidad. Pero Satoshi Kon va un poco más allá porque también juega con el tema del montaje, y eso termina creando también a partir del guión, termina creando una confusión sobre qué es realmente lo que está sucediendo, qué es real y qué no lo es, ¿no? En ese sentido, creo que se juega con el tema de o sea, cuando me refiero a focalización interna, es que nosotros compartimos el mismo conocimiento que los personajes. En este caso, se mantiene eso, pero va más allá, va incluso por el tema de las sensaciones. O sea, de verdad, el nivel de desesperación al que se llega en un punto de la película es muy, muy interesante. Y al respecto también, Laura Montero, que eso es algo que también en algún momento se refiere Satoshi Kon, que es sobre el tema de que la película está pensada como una suerte de tangram chino, ¿no? Esto es como, también dicen puzzle chino, ¿no?, que es una suerte como de rompecabezas, ¿no?, que te dan miles de posibilidades con las mismas piezas, ¿no? Básicamente, de eso va los tangrams chinos. Y de eso también va la película. Tú dices, claro, si esto fuera real, entonces esto también lo es. Uy, pero entonces dejamos que esto no es lo que es real, esto debe ser la ficción, o esto debe ser el sueño, ¿no? Y esto también es una característica muy presente en el cine postmoderno en general, ¿no? Y de ahí también vemos influencias de cineastas de Occidente en el trabajo de Satoshi Kon. Y bueno, una vez que se presenta Perfect Blue, como dije, le gana bastante reconocimiento internacional a Satoshi Kon. Sin embargo, y lo dicen en el documental, Maruyama lo señala, no fue lo mismo en el mundo, él dice, en el mundo del anime como que nadie nos registró, ¿no? Y además tuvieron pérdidas económicas. Entonces, después de este bajón fue como, de repente dejamos esto aquí, pero Maruyama señaló, ¿no?, decidimos hacer otro proyecto, esta vez un proyecto más grande. Y así fue como llegó Millennium Actress, ¿no?, que es nuevamente dirección de Satoshi Kon, película del 2001, Estudio Madhouse nuevamente forma parte, y la idea, digamos, detrás de Millennium Actress es esta actriz, ¿no?, retirada, a la que, bueno, llega un director de un documental y un camarógrafo a pedirle hacerle una entrevista a ella para poder hacer un documental sobre su vida. Y ella va contando un poco todo este camino que tiene que seguir para buscar y encontrar al amor de su vida, y esta historia se va entrelazando con los papeles que ella ha interpretado a lo largo de su carrera. Y de eso va Millennium Actress. La idea es que el proyecto era bastante ambicioso porque Satoshi Kon quería abordar la historia de Japón y quería abordar la historia del cine japonés. Entonces, eso implicó que tuvieran que hacer una exhaustiva investigación para poder, si bien estaban en una ficción, igual hacer referencias precisamente a esa historia, ¿no? Y por eso es que podemos ver gran cantidad de esos elementos en la película, ¿no? Desde cine de directores, referencias a actrices, referencias a periodos del cine japonés. Es muy, muy interesante lo que se consigue en la película, ¿no? La música queda a cargo de Hirasawa Suzumu, que es probablemente el máximo ídolo para Satoshi Kon, que ha hecho bandas sonoras bien interesantes, la de Paranoia Agent también la ha hecho él, la de Berserk del 97 también. De verdad que tiene una música muy buena.
Y esta película le gana reconocimiento internacional nuevamente a Satoshi Kon, reconocimiento de la crítica, y se duplican las ganancias de Perfect Blue. Y es un proyecto también bien interesante, Satoshi Kon lo comenta, porque le permitió, de cierta manera, empezar a reflexionar sobre su identidad como japonés influenciado por la modernidad occidental. Es ahí donde se da cuenta cómo ha cambiado la sociedad japonesa por las influencias de Occidente y cómo él mismo ya no se puede relacionar de la misma manera con esa historia, precisamente porque su sociedad ya estaba influida por Occidente desde el inicio, ¿no? Entonces es interesante ver eso porque él dice, no, igual el proyecto le permitió reconectar con esa historia tan previa a su generación y conocer otro aspecto de su país que le era ajeno, ¿no? Y bueno, ¿qué trata Millennium Actress? Millennium Actress también juega mucho con los límites entre el cine y la realidad. Como había mencionado también en el caso de Opus, él tenía esta idea también de tratar cómo era, o sea, hablar de la ficción en la ficción, ¿no? En este caso, de eso va también Millennium Actress, ¿no? Hablar del cine dentro del cine, específicamente la experiencia de esta actriz a la que vemos a lo largo de toda la película interpretar una variedad de papeles, ¿no? Algo también interesante de la película es como ella les está contando cómo fue su vida, les está relatando, vemos como distintos niveles de historia, ¿no? Por un lado es la historia que está contando Satoshi Kon, la historia del cine japonés que está atravesando, la historia que ella está contando sobre su propia vida, y también ahí no sabes hasta qué punto lo que ella cuenta son las películas en las que ella ha participado o son las experiencias de su propia vida, ¿no? Es algo ahí bien interesante también. Ahora, por supuesto, como ella habla del pasado, hay una gran cantidad de flashbacks y analepsis, pero lo interesante es cómo son esas analepsis en esta película, porque no es que simplemente nosotros vemos lo que ella nos está contando, sino que las personas que están ahí delante con ella, el director del documental y el camarógrafo, se trasladan físicamente a esos recuerdos y tratan de intervenir en ellos, comentan. Y en ese sentido es una manera distinta de plantear la focalización interna, porque es como si de cierta manera ellos fueran nuestros representantes en la película, y cuando nosotros no sé, podríamos reaccionar como corre o ten cuidado, ellos lo dicen, ¿no? Y es bien interesante lo que se propone. Ahora también otro punto particular es cómo se eligen, digamos, ciertos periodos de la historia del cine japonés o ciertos géneros de películas para plantear ciertos momentos de la historia de ella, ¿no? Eso también es algo bien interesante, y cómo eso se plantea un vínculo con su propia memoria, que en muchos momentos se repite, es como que si un recuerdo en su mente no está ahí presente constantemente, y vemos que se recrean nuevamente los hechos en distintos periodos o códigos, ¿no? Es bien interesante. Ahora, otro de los grandes temas de Millennium Actress es la búsqueda, y eso es en realidad algo que luego en el documental sobre Satoshi Kon, una de sus colaboradoras menciona que él veía, o sea, la búsqueda de la protagonista Chiyoko por este amor, ¿no? El amor de su vida, por tratar de encontrarlo, decía Satoshi Kon, es muy similar a la búsqueda del director de cine que tiene esta idea en su mente de una película idealizada que quiere realizar, y toda su vida está tratando de hacer esa película, ¿no? Y es como nunca realmente va a poder alcanzarlo, así como ella nunca llega a alcanzarlo, y él es el personaje del interés amoroso de Chiyoko. Lo vemos muy poco en la película, su rostro con muy poco detalle, y es precisamente eso, ¿no? Porque eso es lo que lo representa también como idealizado, inalcanzable, lo mismo que las películas para Satoshi Kon, ¿no? Y esta idea de la búsqueda también, ¿no? Digamos, todo este segundo acto del que trata de encontrar la película, que ella trata de encontrar el amor de su vida, también le sirve para poder organizar los temas que tratan en su historia, ¿no? Él lo veía de la siguiente manera, es como el interés amoroso de Chiyoko perseguía la política porque quería cambiar la historia. Ella lo perseguía a él porque lo amaba, y el fan la perseguía a ella porque era su ídolo, ¿no? Y de esa manera se va construyendo la historia, ¿no? Nuevamente tenemos una mujer protagonista y se mantiene en ese sentido un discurso que critica los roles de género. Ahora, el tercer proyecto de Satoshi Kon es un proyecto que muchos lo consideran como un paréntesis, ¿no? Es como, hoy todos son los proyectos raros, ¿no? Los particulares, y luego está Tokyo Godfathers.
que la verdad es que yo tengo mi opinión de que igual es un proyecto que se nota un sello, se nota una intervención en la narrativa interesante. Es del 2003, dirigida por Satoshi Kon, estudio Madhouse nuevamente. Originalmente no iba a ser este el tercer proyecto de Satoshi Kon, iba a ser una historia de guerra, y la otra opción era hacer este otro proyecto que se llamaba Tokyo Ghost, que trataba algo similar porque igual teníamos a un personaje que no tenía hogar y se encontraba con el fantasma de esta chica que se había suicidado. De eso iba Tokyo Ghost. Pero finalmente el resultado final fue Tokyo Godfathers, que trata, cuenta esta historia de estas tres personas sin hogar que una noche, en el contexto navideño, se encuentran a una bebé en la basura y se proponen el objetivo de ir a devolverla con sus padres, básicamente, ¿no? Este proyecto es el paso de la animación en celuloide a la animación digital para Satoshi Kon. Él de por sí ve el tema de la tecnología en el anime y la animación no como algo negativo. Él siempre considera que igual el eje tendría que ser la animación basada en dibujo, pero no ve mal la incorporación de otras tecnologías. Incluso no veía mal el CGI. Entonces eso es algo interesante. El guión nuevamente está a cargo de él y también de Keiko Nobumoto, que ella ha trabajado en Cowboy Bebop y también en What Apartment Horror con Katsuhiro Tomo. Y la inspiración de Tokyo Godfathers parte de esta película que se llama Three Godfathers, que es un western de John Ford, protagonizado por John Wayne. Ese es uno de los referentes de la película. Ahora, ¿cuáles son los temas que trata esta película y cómo se conectan con el resto del trabajo de Satoshi Kon? Primero, uno de los grandes tópicos son las personas sin hogar, ¿no? Es interesante cómo los representa. Hay una gran humanidad, no son ni personas totalmente llenas de virtudes, ni totalmente llenas de defectos. Y la comedia, también puede llegar a ser poco cruda porque está acompañada también de esas circunstancias difíciles que se encuentran cuando uno está viviendo en la calle, ¿no? Entonces hay esa buena combinación de humanidad y realismo. Y algo interesante que dice Satoshi Kon cuando habla sobre el tema de las personas sin hogar es que, claro, si tú no tienes casa, definitivamente tu vida no va a ser la más feliz del mundo, ¿no? Pero él también dice que una persona no se puede mantener en ese estado mental, ¿no? Entonces siempre como que se encuentra un cierto brillo incluso en esa oscuridad. Y él decía que esta película era un intento precisamente de mostrar ese brillo en la oscuridad que vivían estas personas, ¿no? Laura Montero también señala que de cierta manera sutil, la película también critica a la sociedad japonesa que normalmente no representa a este tipo de, este otro estrato socioeconómico, y se centra sobre todo, por ejemplo, en las clases medias, ¿no? Que son más homogéneas, en lugar de ver que esta es otra realidad que también coexiste, ¿no? Ahora, uno de los elementos que ahí es donde veo la mano de Satoshi Kon, es este juego con la casualidad y la forma. Bueno, yo enseño narración audiovisual y nosotros siempre le decimos a los chicos como, ten en cuenta el tema de la causalidad, o sea, todo el hecho anterior te tiene que llevar al siguiente y al siguiente, pero aquí lo interesante es que él desarrolla el concepto de las coincidencias significativas. Él dice que nosotros en la vida como que nos ocurren hechos dramáticos, un cierto número de ellos. Es como, no sé, yo me gano la lotería y no me lo gano todo el tiempo, me lo gano una vez en la vida. Y cada uno de nosotros tiene un hecho significativo particular. La idea de él era que durante toda esta película se llenaran una gran cantidad de coincidencias significativas para todos estos personajes. Y es ahí donde tú dices, claro, ocurren cosas que empiezan a sentirse un poco absurdas, ¿no? Porque justo están en el cementerio y encuentran algo y luego justo se salvan porque miran a otro lado y justo cuando van a comprar la farmacia se encuentran con esta persona. Entonces eso ocurre a lo largo de toda la película, ¿no? Y él en realidad lo identifica, Satoshi Kon es alguien que muy interesado en el tema de la psicología, y él cita a Carl Jung para hablar sobre la idea de la sincronicidad. O sea, no se sabe por qué ocurren estas coincidencias significativas, básicamente es porque una serie de circunstancias se congregaron y pasaron, ¿no? Y ocurrieron. Un poco como que se construye esta idea de por qué es la Navidad, pasan estas cosas, ¿no? Ocurren estos hechos excepcionales, ¿no? Y es interesante esa mezcla entre esta suerte como de absurdo y el mismo realismo que plantea con las personas sin hogar.
Otro de los grandes temas de la película es la familia, ¿no? El concepto de familia. Algo que también en algún momento le preguntaron a Satoshi Kon y de repente para nosotros es no, la respuesta es sí, ¿no? Es como si él quería cambiar la mentalidad de las personas en alguna medida con sus películas. Y él dice, no, en realidad él lo que pensaba es, yo creo que el entretenimiento puede ir acompañado de una cierta reflexión, eso básicamente, pero que no pretendía cambiar la mentalidad de sus espectadores, ¿no? Porque aquí en la película se trata un tema interesante, que es digamos, este cuestionamiento a la imagen tradicional de lo que es una familia y la realidad, que no todas las familias son de la misma manera, ¿no? Y es interesante también cómo también ahonda no solamente en ya cuáles son los miembros de la familia, sino cómo son las interacciones entre los miembros de esa familia, ¿no? Obviamente partiendo sobre esta idea de la humanidad antes que una perfección o un idealismo, ¿no? Y bueno, luego tenemos Paranoia Agent, que es una serie de televisión dirigida por Satoshi Kon del año 2004, estudio Madhouse nuevamente. Tiene 13 capítulos, la serie de 25 minutos aproximadamente, y está basada en un conjunto de historias que dicen que Satoshi Kon tenía almacenadas durante bastante tiempo, y también se suma un potencial manga que él también pensaba desarrollar, ¿no? Él tenía esta idea que de repente a ustedes les puede parecer, ay, pero Satoshi Kon, qué exagerado. Él pensaba que se podía quedar sin trabajo. O sea, que si no sacaba un proyecto, lo iban a despedir, básicamente. Entonces él decía, uy, tengo que hacer algo. Entonces se le ocurre la idea de hacer Paranoia Agent y dice, ay, y podría ser una serie de televisión. Entonces, claro, hablábamos un poco sobre el tema de Astro Boy al comienzo, ¿no? Sobre esta idea de las narrativas repetitivas, etcétera, ¿no? Y él decide hacer una serie de televisión, básicamente porque él quería también poder aportar un poco a la industria y que la producción de Paranoia Agent sirviera para que animadores principiantes pudieran trabajar con animadores más diestros, de mayor experiencia, pudieran entrenarse y salir con mayor experiencia, ¿no? Además, él señala que le gustó, o sea, normalmente en sus películas hacía un proceso de edición y nada más, y en este caso lo hizo 13 veces, ¿no? Y eso fue algo que le gustó bastante. Ahora, inicialmente él iba a ser solamente el director general y iba a haber un director por cada episodio, pero después de todo lo que les he contado, por supuesto que no fue así, él decidió dirigir todo, ¿no? Es interesante también en el documental sobre su vida, cuando ya ha fallecido, le preguntan a Mamoru Oshii qué tal le pareció Paranoia Agent. ¿Se acuerdan? Mamoru Oshii tuvo esta pelea con Satoshi Kon, y él dice, bueno, que ese era el tipo de proyectos que a él le gustaban, ¿no? Y dice algo así que no se entiende bien si se lo dice él a sí mismo o si se está refiriendo a Satoshi Kon y dice, debería haber hecho televisión en lugar de cine, ¿no? Es algo ahí interesante. A ver, ¿cuáles son los temas que trata Paranoia Agent? A grandes rasgos habla sobre las presiones y la degradación en la sociedad moderna, o sea, cómo las personas en entornos como el trabajo, la escuela, lo que implica cuál es el modelo hegemónico de la feminidad, la soledad y la familia terminan ejerciendo tal presión sobre el individuo que no solamente pueden llevar a la degradación de la sociedad, sino a una necesidad de escape, ¿no? Porque bueno, la historia trata sobre este chico del bate que ataca a un número de personas, y la serie se centra en, ya, pero ¿quién es este chico del bate? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué elige estas víctimas, ¿no? Nuevamente se juega con el límite de la realidad, fantasía, y hay bastante ecos a trabajos previos, a lo que se hace en Millennium Actress, a lo que se hizo en Perfect Blue. Es bien interesante cómo eso también se encuentra presente en la serie. También hay un capítulo dedicado a la presión de formar parte de la industria de la animación, donde todos los que forman parte terminan siendo atacados, que es también algo interesante. Ahí parece un guiño a las propias presiones que sentía Satoshi Kon. Y también habla mucho, porque bueno, uno de los personajes es este muñequito que ven en la imagen, o no uno de los personajes, digamos, una de las figuras de las que se habla en la serie, y a través de él se habla también un poco sobre esta idea de la ficción como escapismo y lo negativo que eso puede ser también hasta cierto punto, ¿no? La forma de la serie es básicamente, bueno, el gran hilo de todos es saber quién es o qué ha pasado con el chico del bate,
cuáles son sus motivos, quién es para poder atraparlo, pero cada capítulo se centra en ciertos personajes particulares y se abordan cada una de estas presiones, ¿no?, que se encuentran presentes en la sociedad. Y hay un punto en el que literal es como que los personajes están tan presionados que agradecen el ataque, porque es como cuando tú te dicen que tienes que presentar un trabajo y tú quieres, ojalá que me enferme para no tener que presentarlo. O no sé, de repente cuando están en el colegio dirían, no quiero ir al colegio, ojalá que mañana me levante mal, ¿no?, para no dar ese examen, ¿no? Ya, ese tipo de cosas, pero llevadas al extremo, es lo que plantea Paranoia Agent, ¿no? Y para cerrar, esta Páprica, que es, bueno, la última película de Satoshi Kon del 2006, estudio Madhouse nuevamente, está basada en la obra del mismo nombre de Yasutaka Tsutsui, que era considerada inadaptable. Este escritor es sumamente importante para la obra de Satoshi Kon, y él lo dice en muchas ocasiones, ¿no? En realidad, Páprica iba a ser su segundo proyecto tras Perfect Blue, pero bueno, ocurrió toda una situación con una bancarrota de una empresa, pero ya podemos, o sea, esto que él empezó a hacer en Perfect Blue es algo que quería hacer en Páprica porque él ya había leído la obra, ¿no? Satoshi Kon la consideraba su Sailor Moon porque él quería hacer un proyecto que lo vinculara, digamos, más con los públicos masivos, y además porque, bueno, la protagonista nuevamente es una chica que se puede transformar en múltiples cosas, ¿no? Fue una película muy reconocida por la crítica también, y contiene easter eggs a la que iba a ser su siguiente película, que es Dream Machine, ¿no? Porque, bueno, Páprica cuenta la historia sobre esta tecnología que utilizan un grupo de, no me recuerdo si son psicólogos o psiquiatras, ahora me estoy confundiendo, para poder tratar a sus pacientes, y esta tecnología les permite entrar en sus sueños, ¿no? Entonces es, nuevamente, es la realidad y el sueño, ¿no? Y aquí lo que desarrolla Satoshi Kon es esta idea de que nosotros tenemos como estos dos yos, ¿no? El yo objetivo y el yo subjetivo, ¿no? El yo objetivo es el que nos permite vivir en sociedad y el otro yo subjetivo, digamos, tiene que ver más con nuestras emociones, es un poco más volátil, ¿no? Y cuenta cómo o sea, la película trata cómo el control del sueño puede implicar un control del yo y puede llevar a un desastre a nivel de sociedad, ¿no? Y desarrolla también esta idea del flujo imparable del yo subjetivo cuando hay estos personajes que empiezan a ser controlados. Vemos todos los disparates que a veces piensan las personas y el flujo constante del pensamiento en esa línea. También se trata, digamos, la ética en cuanto al uso de la tecnología. Y si estamos hablando sobre el tema de lo difuso, en las otras películas aquí ya se lleva al máximo nivel, ¿no? Y se habla mucho, volviendo a este tema del yo subjetivo y del yo objetivo, de cómo en realidad, porque el personaje de Atsuko Chiba, que es su alter ego es Páprica, digamos que piensa que para poder tratar a sus pacientes tiene que mantenerse en el plan más objetivo, ¿no? Y elimina la otra parte de su ser o trata de negarlo para poder, ¿no?, tratar a sus pacientes, pero finalmente lo que trata la película es un poco la idea de los dos juntos, ¿no? Nuevamente tenemos cine dentro, bueno, en este caso cine dentro del cine, hay homenaje a realizadores, hay una autorreferencia a sí mismo, ¿no? Los que han visto la película recordarán cuando Konakawa entra al cine y ve los pósters de Perfect Blue, de Tokyo Godfathers, ¿no? Y hay un discurso también sobre la industria, ¿no? En el personaje de Konakawa, nuevamente, ¿no? De cómo abandona el sueño de ser cineasta precisamente por lo difícil que es, ¿no? Y bueno, la forma es un montaje de alto ritmo, y esto es algo bien interesante que dice Laura Montero y que creo que engloba bien toda la obra de Satoshi Kon, ¿no? Él decía que él se basa, sus ideas, sus películas parten de este interés que tiene porque dice que en los mundos como son tan grandes deben haber mundos más pequeños, y si pensamos como en la mente humana, la idea de la realidad, la ficción y la fantasía pueden coexistir, ¿no? Y bueno, Laura Montero explica más porque él menciona el Kegon, ¿no?, como parte de estas ideas que él tiene. Y Laura Montero explica que el Kegon, bueno, es esta rama japonesa del budismo que también se entiende como la doctrina de la totalidad, ¿no? Es esta idea de que en lo único está lo diverso, ¿no? Y en ese sentido, esta multiplicidad está en una penetración recíproca y una interdependencia, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra mente tenemos el yo subjetivo y el yo objetivo, ¿no? Esta idea de soñamos, pero a la vez tenemos el tema de la razón, ¿no? Y de jugar con esos niveles y poner al espectador, digamos, contra la pared, era lo que lo que hacía Satoshi Kon. Lastimosamente fallece el 24 de agosto del 2010 en medio de la producción de Dream Machine, que iba a ser su siguiente película. Pero a grandes rasgos, un poco para cerrar,
la obra de Satoshi Kon está muy caracterizada por el tema de la versatilidad, pero dirán, pero siempre he tratado los mismos temas. Me refiero básicamente al tema del medio también, y además no lo trata de la misma manera tampoco. Cada película tiene su propia orientación. Y es interesante pensar qué hubiera podido hacer más adelante ahora que se han abierto tantas ventanas y muchas más posibilidades, ¿no? Hay mucha coherencia en los temas que trata, en lo que es todo el corpus de sus historias. Sin duda desarrolló un estilo como autor que es reconocible y que también ha sido imitado, referenciado por otros realizadores. Hay mucha profundidad psicológica en sus historias y en sus personajes, y sin duda innovó, ¿no? Y ojalá lo hubiéramos tenido más tiempo para ver qué podría hacer. Yo de verdad que terminé de ver Paranoia Agent, que era algo que tenía pendiente, y me quedé más maravillada, y de verdad, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Nunca lo sabremos, pero esto es un poco una mirada, una cierta mirada introductoria a su obra. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Alessandra Gamarra por la excelente presentación que nos acaba de hacer. No sé si hubiera alguna pregunta de parte del público, tanto presencial como virtual. Ahora mismo nuestro colaborador Julián Rodríguez va a verificar también si hay preguntas, pero de manera virtual. ¿Alguien desea realizar alguna pregunta aquí? Tenemos ya el micro disponible. No hay ninguna consulta. En la sala tampoco, en la sala Zoom tampoco, ¿no, Julián? No. Yo sí tengo una pregunta, algo pensando en el campo desde la literatura, el texto, que por ejemplo ves en el campo de la literatura, hay obras literarias que luego son adaptadas al cine. Y hay otras que no, porque no se logra hacer esa adaptación. En el caso del manga, siendo primero visual, luego hubo una etapa que pasó hacia lo audiovisual. Pero ¿crees tú que con el tiempo hay un cierto condicionamiento para que el mangaka haga su manga y diga, lo voy a pensar mejor de esta disposición para una más adecuada adaptación? ¿Esto se percibe? O sea, sí, porque, digamos, cuando hablamos digamos, de la creación de un manga, ya pensando en el anime, estamos hablando de lo que se llama, ¿no? El producto en media mix. Ya de por sí se concibe pensando, ya lo vamos a adaptar para aquí, ¿no? Entonces, sí hay una conciencia, ¿no? Claro que hay distintos casos, porque hay por ejemplo, casos de mangakas que sí tratan de marcar su propia, ¿no? Una cierta distancia para poder ellos seguir con su propio proceso, pero sí hay una conciencia también, además de que se va a adaptar, de que hay una audiencia que está empezando a opinar, oye, pero este personaje, lo que le está pasando, hay este otro personaje, ¿qué es lo que le ocurre? ¿No? El tema de la popularidad de los personajes, porque al menos por ejemplo, la Weekly Shonen Jump hace encuestas constantemente, entonces hay como un termómetro desde cuáles son las obras que se podrían adaptar hasta por dónde van el tema de la preferencia de los personajes. Ahora, también existe lo otro. Hay muchos, por ejemplo, directores de anime que adaptan mangas, que sienten que ahora, por la presión misma de los fans y de la industria, tienen que hacer, o sea, los mangas son prácticamente storyboards, o sea, es como que el fan espera que tú hagas esta viñeta y este panel y que lo hagas de esa manera. Y si no lo haces, hay no toda una serie de reacciones en internet, ay, pero que 1000 veces es mejor el manga, que aquí no le han puesto mucha sombra, que por qué, ¿no? Y eso es algo en realidad, o sea, es bastante presión trabajar en esa industria precisamente claro, te abre una oportunidad, pero hay muchos condicionamientos que son desde condicionamientos económicos, condicionamientos digamos, de la audiencia, el editor, y claro, ¿no? Es complejo, ¿no? Pero sí, existe esa conciencia, esa presión, ¿no? Muchas gracias. Me parece que hubo una pregunta en Zoom. No sé si puedes poner aquí, por favor, el chat. Me da la impresión. Sí, sí hay una pregunta. Hacia abajo, hacia abajo. A ver. Quería saber por qué Paprika era considerada una obra que no se podía producir. Bueno, precisamente por este tema de
del paso del sueño a la realidad, ¿no? Eso es un poco lo que, y también porque pasaban más cosas, lo que señala Satoshi Kon. Yo no he leído la obra, pero desde que escuché un poco lo que planteaban ya me ha dado curiosidad, pero lo que él dice es que, incluso el mismo Satoshi Kon dice, era inadaptable. O sea, yo de frente fui y le dije ¿no? al autor, ¿no? Mira, esto no se va a poder realizar así, vamos a tener que eliminar ciertas cosas y nos vamos a quedar con eso. Y el autor, o sea, Tsutsui creo que se llama, dijo, yo no tengo miedo de que cambien mi historia ni que la adaptación sea más libre, porque yo sé que digamos, el núcleo de mis temáticas es tan fuerte que se va a mantener incluso él haga algún tipo de modificación, ¿no? Y además porque Satoshi Kon era fan del autor de Paprika, entonces había ahí una suerte de respeto y de vínculo muy fuerte porque siempre lo ha estado influyendo en sus obras, ¿no? Y él sintió, mira, hay un respeto a la obra, hay un respeto al autor y se puede realizar eso, ¿no? Claro, y además no es lo mismo, y eso es algo que lo sabrán los que han llevado en narración audiovisual, no es lo mismo escribir literatura que escribir para un medio audiovisual, no es lo mismo, no se traduce de la misma manera. En literatura tú puedes abordar de otra forma la focalización, ¿no? Indagar más en, digamos, en la mente de tus personajes de una manera diferente, no más de una manera diferente. Y el audiovisual tiene otros retos y otras formas, entonces hay que, el trabajo de adaptación sin duda es un reto, ¿no? Y acá había una consulta más, dice, ¿cuál es la influencia que ha tenido Satoshi Kon en las nuevas generaciones de directores de anime? ¿Su estilo, temática tiene continuadores en la actualidad? Yo creo que sí, yo creo que por ejemplo, en el documental aparece Mamoru Hosoda, que en la película esta de la chica que salta a través del tiempo, por ejemplo, él ubica unas ciertas similitudes con el trabajo de Satoshi Kon. Creo que Masaki Yuasa también es alguien que también podría plantear una situación, ¿no? Perdón, obras que tienen conexión con los trabajos de él, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho más porque también las obras se siguen redescubriendo, ¿no? Es como cada vez que empieza un nuevo fanático del anime y el manga, es como que hay una lista de cosas que tú tienes que ver como, ¿no? Como reputación para ser respetado en la comunidad, ¿no? O sea, tienes que haber visto Akira, tienes que haber visto Ghost in the Shell, tienes que haber visto Satoshi Kon, Ghibli. Claro que Miyazaki me estaría odiando porque estoy diciendo que sus obras son anime, perdón. Entonces, pero me refiero a que ese corpus incluye en las obras de Satoshi Kon. Entonces, sin duda, es algo que vamos a seguir viendo, ¿no? Y de repente hasta ahora lo vamos a ver no solamente en la animación, sino también en el live action, ¿no? Como vimos en el caso de Aronofsky y en el caso de Nolan, ¿no? Entonces, sí, por ahí iría. Muy bien. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a Alessandra Gamarra. Gracias. Se agradece muchísimo. Y vamos a continuar con la proyección de la película, que definitivamente la exposición de Alessandra Gamarra nos ha servido también de contexto. Por favor, sí, bueno, poco a poco, un segundo, no ponga la película todavía mientras terminemos aquí.